7 de la mañana con 12 minutos. La Asamblea Nacional ya tiene en sus manos el proyecto de ley que deroga la ley de plusvalía. También el proyecto de reforma a la ley orgánica que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es parte de las acciones necesarias para instrumentar la voluntad de los ecuatorianos expresada en las urnas el pasado 4 de febrero. Existen ciertos plazos establecidos según la normativa, como lo escucharemos en la siguiente nota. El Pleno de la Asamblea Nacional designó la semana pasada quiénes son los asambleístas miembros de la Comisión Ocasional que trabajarán en el manejo legal de dos proyectos de ley. El primero, la derogatoria de la ley de plusvalía, y el segundo, la reforma del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esta segunda reforma tiene varios pasos. El primero ya fue dado por el presidente de la República, Lenín Moreno, que envió las 7 ternas. La propuesta de ternas para integrar el Consejo de Posterior a esto, la Asamblea deberá debatir y designar un miembro de cada terna para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En caso de que el legislativo no se pronuncie dentro de los plazos establecidos, los primeros de cada terna integrarán el Consejo Transitorio. La Asamblea tendría, desde la presentación del proyecto, 60 días, ¿ya? 60 días según el anexo para tratar el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, no estaríamos dentro de lo que expresamente indica el artículo 117 de la Constitución, que determina que no se pueden realizar reformas electorales el año anterior al procedimiento electoral. El Consejo Transitorio evaluará a las diferentes autoridades del control del Estado. Para la conformación de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, Moreno ha planteado un concurso de méritos. El Consejo Electoral a futuro tiene, según la propuesta del presidente Moreno, que llevar a cabo un concurso de méritos de oposición muy similar a lo que ya teníamos hasta ahora, ¿sí? Con la diferencia de que naturalmente esas personas que resulten candidatas finalistas después de este concurso obviamente no son designadas de modo directo por el Consejo Electoral, sino que serán, nos habla el proyecto de ley, 28 candidatos que pasarán ahí sí al proceso de elección popular. En el caso de la derogatoria de la ley de plusvalía es similar. Existirá un primer y segundo debate antes del registro oficial. En el caso de la derogación la cuestión es clara. El presidente de la República presenta el proyecto de ley de plusvalía, el proyecto de ley derogatorio, y la Asamblea ahí sí tiene el plazo constitucional de 30 días para aprobar, modificar o negar el proyecto. Si no lo hace dentro del plazo, el presidente de la República publicará el decreto como decreto ley el proyecto de ley. Carla Arcentales, Telediario. 7 de la mañana con 15 minutos. Se inició la cuenta regresiva. Corre el plazo de 60 días para que la Asamblea Nacional tramite y apruebe el proyecto de reformas a la ley que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí, en primera impresión, se encuentran las asambleístas Jimena Peña de Alianza País y Encarnación Ducci de Pachacutic, integrantes de esta comisión ocasional de la legislatura, que debe trabajar en las normas legales para viabilizar el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular. Bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Comencemos por el principio. El Ejecutivo ya remitió a la Asamblea el proyecto de reforma a la ley que regula el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en torno a este proyecto ha surgido una controversia sobre la propuesta de que sea el Consejo Nacional Electoral el organismo que haga un concurso de evaluación y de méritos para acotar una lista de 28 ciudadanos que sean aquellos que luego se sometan a la voluntad de las urnas y de allí, de este grupo, salgan los nuevos vocales del Consejo de Participación. ¿Por qué la controversia y ustedes qué opinan de esta propuesta? Comencemos por usted. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Y en efecto, ya hemos iniciado el tratamiento de esta propuesta que realiza el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Como usted bien menciona, es un proyecto de ley que en primer lugar es importante decirlo y dejarlo totalmente claro. Establece que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Permanente serán electos por votación universal de los y las ecuatorianas. Ahora, la controversia nace en que el proyecto establece un proceso de preselección de precandidatos
para poder ordenar, organizar este proceso de candidaturas que tendrá que establecerse pues en los comicios de 2019. Y pues realmente ahí hay una controversia, algunos no están de acuerdo que sea el Consejo Nacional Electoral el organismo que realice un concurso público de méritos de oposición para preseleccionar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que aspiren a integrar este consejo. ¿Cuál es el cuestionamiento de fondo? ¿Por qué no el Consejo Nacional Electoral? Bueno, es importante recalcar que en la actualidad ha sido el Consejo Nacional Electoral el organismo que ha realizado los concursos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lo que dicen algunos sectores es que de pronto no sería la mejor opción. Sin embargo, hay que dejar claro que este es un proyecto de ley. El reto de la comisión ahora consiste en escuchar a los diferentes sectores de la Asamblea Nacional. Recordemos que es una comisión multipartidista, lo que quiere decir que las diferentes visiones estarán dentro de esa comisión y también, por supuesto, fortalecer la participación de los sectores ciudadanos que sin duda alguna también tendrán interesantes opciones. Permítame, asambleísta Ducci, no parece haber discusión respecto de que tiene que haber un mecanismo de selección. La pregunta es quién lo hace. En su criterio, ¿quién debería hacerlo? Muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. Sí, en realidad dentro de la comisión estamos ya comenzando, el día de mañana vamos a comenzar a analizar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Existe controversias en el segundo párrafo del artículo 2 de la reforma. Realmente es una preocupación porque el rol del asambleísta es pues poner en práctica, ejecutar la decisión del pueblo ecuatoriano que lo manifestó en las urnas. En ese sentido, pues más bien es la preocupación de que la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo haya puesto ese filtro que tiene que realizar el mismo Consejo Electoral haciendo el concurso de méritos de oposición. Esto pues habría que hacer un análisis bastante amplio y más que eso también a nosotros nos preocupa el tema de que este es el momento de dar el verdadero significado a lo que es la participación ciudadana. Y el objetivo mismo para cuál fue creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado como un mecanismo para hacer una balanza ante las demás funciones del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la medida que tiene que fiscalizar, a la medida que tiene que controlar para que los servicios públicos que prestan cada una de las instituciones, cada una de las funciones del Estado sean de una manera eficiente. Es por ello que en este espacio creemos conveniente de que quienes deben estar representando ya definitivamente en el Consejo de Participación Ciudadana son los sectores sociales existentes a nivel nacional. Hoy pero tenemos no queda ya claro, una base... si me permiten, no queda claro la razón de la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es una desconfianza política en los actuales miembros o es también desconfianza en la incidencia de un organismo en otro? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana es una de las instituciones que es nombrado por el Consejo Electoral, es una de las instituciones nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quien ha causado desconfianza es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al ser los miembros del Consejo Electoral nombrados por el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, obviamente que ya crea una desconfianza generalizada a nivel nacional. Es por ello que más bien necesitamos realmente de que se reconozcan a los sectores sociales existentes a nivel nacional y busquemos otros mecanismos. Estamos hablando inclusive haciendo un análisis de hacer un inventario, un bosquejo de todas las organizaciones sociales existentes a nivel nacional, partiendo principalmente de que nuestro país está integrado por diferentes pueblos y nacionalidades, tanto indígenas, montubios, afroecuatorianos, del pueblo mestizo, que tendría que ser una partida de representatividad directa, a la cual también se tendrían que sumar las diferentes instituciones, ¿por qué no? Los representantes de la Cámara de Comercio e Industria, ¿por qué no también hablar de los representantes de la academia? ¿Por qué no hablar también de los representantes de las mujeres, de los jóvenes? Yo creo que a partir de eso tenemos que ir dando el verdadero objetivo para el cual fue creado la participación ciudadana y control social. En efecto, pero el tiempo es corto y si las diferencias no se procesan adecuadamente, el tiempo será definitivamente escaso. ¿Consideran necesario entablar conversaciones directas con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en esta materia?
Definitivamente creo que es importante trabajar de la mano del Ejecutivo, sobre todo para evitar un veto que podría dilatar la aprobación de la norma. Entonces, creo que va a ser importante que podamos ir compartiendo el texto del debate con el Ejecutivo para llegar a un consenso con todos los sectores, con el Ejecutivo, y de esa manera tener la norma aprobada ya para el 16 de marzo a más tardar. Ahora, ¿cómo conciben ustedes la tarea de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Quiero decir, me refiero a este consejo que deberá ser compuesto por los miembros de las ternas enviadas por el Ejecutivo. Estos deberán procesar de inmediato las demandas relativas a evaluación y cambios de las autoridades, por ejemplo, en los organismos de control. Así es, este Consejo Transitorio tendrá la gran responsabilidad de evaluar a las autoridades actuales. Esta evaluación debe ser una evaluación objetiva, basado en las funciones que estas diferentes autoridades han realizado. Entonces, ese rol de evaluación, incluso de cesación de funciones en caso de ser necesario, debe realizarse con total responsabilidad. Pero además, este Consejo Transitorio debe pues analizar los mecanismos, los procedimientos que ha usado el actual Consejo de Participación Ciudadana y sobre ellos también buscar el mecanismo para fortalecer estos mecanismos. Es decir, que probablemente durante los siguientes meses tengamos también observaciones, a lo mejor modificaciones a leyes que nos permitan fortalecer esta función de transparencia y control social. Se acerca el plazo marcado por el artículo 117 de la Constitución respecto de que no se realicen modificaciones, no se afecte el normal desarrollo de las elecciones y de los organismos que las rigen un año antes de los comicios. Esto significaría eventualmente que deberá ser ratificado por falta de tiempo el actual Consejo Nacional Electoral. Más bien considero de que estamos dentro de los tiempos. Se ha establecido un cronograma, inclusive dentro de la comisión ocasional, para realizar a la mayor agilidad de este tiempo y poder tener ya listo tanto los informes para primer debate y para segundo debate. De tal manera que está previsto la aprobación de esta reforma hasta mediados del mes de marzo. Y si es que lo realizamos hasta esa fecha, pues estamos habilitados para que después de un año se pueda hacer tranquilamente las elecciones como está previsto. En la base de toda la propuesta de reinstitucionalización del Estado está la demanda ciudadana de luchar contra la corrupción. ¿Creen ustedes que ese propósito requiere y justifica el cambio de las autoridades de los organismos de control, por favor? A ver, estamos en una etapa tan importante para el pueblo ecuatoriano. Primero, el Consejo de Participación Transitorio tiene que trabajar 24/7, como decía una compañera, porque realmente tiene que realizar 3 acciones generales a nivel nacional. Primero es de proponer nuevas leyes para combatir la corrupción, proponer leyes para mejorar la participación, y lo otro y lo más complicado por el tiempo lo veo el tema de evaluar a todas las autoridades que fue nombrada por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si es que se quiere hacer una evaluación técnica, una evaluación jurídica, una evaluación del verdadero trabajo que ha realizado cada una de estas funciones, pues sí se requiere de tiempo. Más bien, en ese sentido, pues tendrían que hacer un trabajo acelerado y tratar de hacer responsablemente la evaluación como tiene que realizarse a todos los funcionarios que fueron electos por el Consejo de Participación que va a cesar en sus funciones. Yo me refiero puntualmente a las autoridades de la Fiscalía y de la Contraloría del Estado. ¿Qué opina? Yo insisto, esta tarea es de absoluta responsabilidad. Esto no puede ser usado como un mecanismo de persecución política y de hecho creo que la intención del pueblo ecuatoriano ha sido precisamente clara en las urnas: despolitizar el Consejo de Participación Ciudadana. Así es que esta evaluación, que sin duda debe realizarse, debe estar basada en las funciones que cada una de estas autoridades ha desempeñado, ha cumplido o no con sus funciones. Si no ha cumplido, inmediatamente debe cesarse y se debe convocar a un nuevo concurso para reemplazar a esta autoridad. Así es que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado, votó sí en esta pregunta de manera contundente, y eso pues avala el trabajo que este organismo transitorio debe realizar con absoluta responsabilidad y compromiso. ¿Cuál es la fecha tope para que la comisión que ustedes integran
emita un informe que pueda ser conocido por el plenario? Bueno, realmente está organizado de tal manera el calendario que el segundo debate de la Asamblea Nacional se realizaría el 16 de marzo. Sin embargo, también recordarán que tenemos la derogatoria de la ley de plusvalía. Nosotros esperamos poderla cubrir durante este tiempo, estos días. Sin embargo, en caso de no ser posible, tendríamos pues hasta 30 días para aprobar la derogatoria de la ley de plusvalía. Asambleísta Ducci, ¿cree usted que hay diferencias insalvables o al menos muy profundas en el ámbito de la comisión que usted integra? Aún no hemos comenzado el debate, más bien cada uno tenemos nuestras propuestas desde diferentes puntos de vista. Esperemos que más bien dentro de la comisión se establezca este debate amplio y pueda irse consensuando los temas con el fin de dar pues agilidad al trámite y salirnos con los términos establecidos para no entorpecer las elecciones del 2019. Las primeras metas, comencemos por la jornada de hoy. ¿Cómo se inicia la jornada de hoy en el trabajo de la comisión? El día de ayer nos reunimos, aprobamos ya una agenda de trabajo. El día de mañana vamos a iniciar el debate del proyecto de ley, porque el día de ayer inclusive ya abocamos conocimiento de este proyecto. El día de mañana pues es el día en el que vamos a poner nuestros puntos de vista en la comisión y pues esperemos llegar a acuerdos por el bien del país. 7 de la mañana, 28 minutos. Nuestras invitadas esta mañana, la asambleísta Jimena Peña de Alianza País y Encarnación Ducci de Pachacuti. Ellas son miembros de la comisión que debe tramitar las reformas legales en la ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte, regresamos con más.